Hola amigos, bienvenidos a la lección 5 del libro Si no o Si no, supera tus dudas ortográficas con 8 lecciones y más de 100 ejercicios. Soy Hannah Starkman, la autora del libro. Hola, aquí estoy. Y vamos a ver la lección 5 que se refiere a cuándo vamos a usar a dónde y cuándo vamos a usar dónde, porque son diferentes. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con a dónde. A dónde, ya sea junto o separado, ambas formas son correctas. ¿De acuerdo? Son lo mismo. Lo único que yo recomiendo es que sí usar una sola forma en todo el texto. Por ejemplo, si yo he escrito una carta o un informe o un ensayo, ¿sí? Si escribo la primera vez a dónde junto, lo voy a usar así en todo mi texto. O si lo escribí por primera vez separado, lo voy a usar así en todo mi texto. ¿Por qué? Porque cuando yo logro esa uniformidad, mi lector se distrae menos. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión de estilo. Entonces, junto o separado es lo mismo, pero voy a procurar usar solo una forma en mi texto. ¿Cuándo los vamos a tildar? Bueno, cuando sean interrogativos o exclamativos. Ya hablamos de eso en una lección anterior. Y también abajo está el vínculo de mi libro Todas las tildes. Es mi segundo libro y lo pueden adquirir para ver todas las reglas, ¿sí? De acentuación del español. Muy bien. Ahora, a dónde, ya sea junto o separado, solo lo vamos a usar con verbos que denoten movimiento y o dirección. Por ejemplo, me voy a donde mi mamá. El verbo es voy, ¿verdad? Me voy. Es el verbo ir, con lo cual denota movimiento. O por ejemplo, si yo pregunto, ¿a dónde vas? Lo voy a tildar porque es pregunta, se convierte en un interrogativo. Y aquí nuevamente tengo el verbo ir, con lo cual esto es lo correcto, ¿sí? Ahora, ¿dónde? Solo lo voy a usar con verbos que no indican movimiento. Con lo cual, si yo aquí hubiera dicho, ¿dónde vas? Es incorrecto, porque el verbo ir denota movimiento. Y yo voy a usar a dónde con movimiento y dónde sin movimiento. Entonces aquí lo correcto es decir, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el verbo estar no denota movimiento. Lo mismo encontrarse, lo mismo eh, dormir, ¿sí? ¿Dónde dormirás? No se va a mover mucho, ¿verdad? O sea, no denota dirección como ir, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a tildar cuando esté en pregunta y cuando no esté en pregunta, pues no, a menos que esté introduciendo una pregunta indirecta como hacen todos los interrogativos. ¿Dónde estás? ¿Dónde me dejaste? ¿Sí? Lo mismo. No, no me estoy moviendo, estoy en un sitio, con lo cual lo correcto es dónde. Entonces, ¿a dónde? Movimiento. ¿Dónde? No movimiento. Se tildan cuando son interrogativos o exclamativos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ahora vamos a introducir otro matiz. El dónde sí puede denotar movimiento si yo lo uso con otra preposición que no sea a dónde o a, ¿verdad? Recordemos las preposiciones a, ante, bajo, cabe, de, desde, en, no. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, a las cuales en años recientes se han sumado durante, mediante, versus y vía. Esas son todas las preposiciones del español. Entonces, yo puedo usar donde, ya sea sin tilde o con tilde, depende si es un interrogativo o no, con otra preposición, ¿sí? Para denotar movimiento. Por ejemplo, ¿de dónde? No sé de dónde viene. Verbo venir, movimiento, ¿verdad? ¿Por qué puedo usar el dónde? Porque lo estoy usando con de. Lo mismo es a dónde, porque a dónde es dónde con a, con la preposición a, es decir, dónde con preposición denota movimiento, menos en el caso de en dónde. ¿De acuerdo? Pero todas las demás se pueden usar.
Por ejemplo, ¿desde dónde has tenido que venir? Movimiento. ¿Hacia dónde? Voy hacia donde me explicaron. Movimiento, verbo ir. Voy hasta donde pueda llevarme. Movimiento, lo mismo, ¿sí? Dice que va para donde sus primos. Preposición para y dónde. Movimiento. Por donde de repente se abrió una puerta, por donde salió la reina. Es decir, donde con preposición, movimiento. Donde solo, no movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como a dónde ya tiene la preposición a, no puedo usar una preposición y a dónde. Esto es un error. Por ejemplo, ¿hasta a dónde me puedes llevar? Error. ¿Sí? No puedo usar a dónde con otra preposición. Siempre va a tener que ser dónde. Como aquí. ¿Hasta dónde me puedes llevar? ¿Sí? Vamos a recapitular, porque hay varios matices en esta lección. Primero, a dónde junto y a dónde separado, ambos son correctos. Segundo, a dónde junto o separado indica movimiento. Dónde solito, el solito, lo voy a usar con verbos que no denoten movimiento. Una preposición más dónde sí puede denotar movimiento. Y finalmente, ¿cuándo le vamos a poner tilde? Cuando sean interrogativos o exclamativos. Ese es el resumen de la lección. Vamos a hacer el ejercicio 5 del libro, que más que un libro es un curso. Si lo quieren comprar, el vínculo está abajo, se vende en Amazon como un ebook, ¿de acuerdo? Y los ejercicios se pueden resolver en papel. Se toma un papel, se escriben las respuestas y para comprobar las respuestas y poder autocalificarse, las respuestas están al final del libro. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección, la lección 6. Hasta luego.